Amada iglesia, tengan ustedes muy buenas tardes. Me disculpo por el retraso de poder enviar el devocional correspondiente al día de hoy. He tenido algunos inconvenientes, pero bueno, aquí estamos para poder alcanzar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y podamos juntos reflexionar acerca de las enseñanzas que la palabra de Dios nos da a través de los reyes, líderes que ocuparon después de David, Salomón y lo que vino después, entre lo bueno y lo malo, historias diferentes donde nosotros podemos aprender y rescatar, coger lo bueno, desechar lo malo, como decía Pablo, y a la vez también de los errores de los patriarcas, de los errores de los reyes que asumieron el poder, poder también nosotros corregir nuestras vidas como líderes, como pastores, como ministros de la iglesia, así también como ministros y autoridad en nuestras casas y así también en lo que emprendamos como negocio o empresa, porque la Biblia dice de que todo lo que nosotros hagamos de manera integral debe dar olor grato al Señor, debe ofrendar al Señor alabanza y dedicación a Él, reconociendo de que nuestro Señor es el amo y Señor de nuestras vidas y de todo aquello que nos ha facultado como mayordomos, como para poderlo administrar nosotros. Recuerden ustedes que nosotros somos administradores de las cosas que el Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, nos faculta, porque de Él viene y llega la bendición a nuestras vidas. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos tiene que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que marcar una diferencia contra aquellos que no conocen a Jesucristo, aquellos que no tienen a Dios en su corazón, aquellos que nunca han conocido de un Dios. Nosotros debemos marcar la diferencia y nosotros ser una contracultura, he dicho siempre, y no mezclarnos con la cultura del mundo, porque somos diferentes. Más bien, el mundo debe acomodarse al sistema del reino para poder vivir una vida diferente, como al Señor le agrada. Recuerden ustedes que Dios hizo el diseño del hombre, Dios hizo el diseño también de cómo debería gobernarse. Recuerden ustedes, después de rescatarlos, sacarlos de los yugos de esclavitud de Egipto, Dios se preocupó mucho en dar una identidad al pueblo, dar una reforma estructural nueva de cómo debe caminar el pueblo de Dios. El no contaminarse, el ser una nación santa, un lugar donde hubieran profetas, maestros, evangelistas y salgan al mundo, que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros convertirnos al mundo. Hemos dicho también en ocasión cuando me tocó compartir la palabra que David debió encargar todo aquello a Salomón, pero la parte que él tenía como un problema personal de su pecado de fornicación, de haber matado a su jefe militar, no contó, de haber tenido muchas mujeres, a pesar de que Dios le había prohibido, le había aconsejado, porque estas mujeres desviarían su corazón, eso dice las escrituras, no aconsejó David como padre a Salomón. Hemos visto cómo Salomón asume el poder, fue el hombre más sabio, pero también tenía asuntos internos al cual él no había renunciado y no había entregado al Señor y ser libre totalmente y no dar lugar a Satanás. Habíamos dicho de que él cuando empieza a gobernar hacía sus sacrificios, pero una forma que él hizo que fue desagradable a la presencia de Dios es casarse con la hija del faraón. Antes de, habíamos dicho también, de que él terminara la casa de Jehová, antes que cerrara los muros de Jerusalén, para que ese lugar fuera un lugar fortificado, un lugar separado, apartado, diferente al mundo, él ya había introducido a la hija de Faraón y la hizo su esposa. Y eso fue algo terrible porque le marcó
consecuencias graves, más graves que las que David tuvo que afrontar. Y finalmente cambió, dice las Escrituras, el corazón de Salomón, desvió su corazón a dioses ajenos. Y eso fue terrible. Entonces ahí Salomón marcó una serie de situaciones para los gobiernos postreros en futuro que vendrían, y se empezó a desviar su corazón. Hubo una separación, un alejamiento de lo espiritual, y las prácticas malsanas, las prácticas humanas que se acostumbraban en aquellos tiempos, iban apartando al pueblo de Dios de su Creador. Cuán importante es cortar, es detectar y separar y renunciar, erradicar las cosas de la iglesia, las cosas de tu hogar, de tu familia, de tu negocio, para que esto no se pervierta y no dar lugar a Satanás. Bien, bajo esa introducción vamos a entrar a la palabra en esta mañana. Estamos ya en Primera de Reyes capítulo 15, ¿verdad? Bien, las escrituras dicen así: en el año 18 el rey Jeroboam, hijo Natab, Abiam, que era hijo de Roboam, comenzó a reinar sobre Judá. Recuerden ustedes que habían dos gobiernos separados: el reino de Judá, que era del sur, y el reino del norte, que era Israel. Siempre, había dicho las Escrituras, por causa de la desobediencia de Salomón, iba a haber siempre conflictos, guerras. Se terminó la paz, se terminó la tranquilidad que Salomón tenía por causa de haber inclinado su corazón y dar lugar a dioses ajenos. Eso enojó mucho a Jehová, y le dijo que siempre ahora iba a haber guerras y no iba a haber ya más paz en el pueblo, pero siempre, dijo Dios o Jehová, mantendría a su pueblo, siempre habría un remanente. Él siempre pondría a alguien para, por amor a David y por amor a su pueblo, por amor a su creación, alguien que saliera como líder, alguien que saliera a dar luz de esperanza y cambios y reformas y mantener la palabra en el pueblo. Bien, y aquí estamos hablando de este personaje, Abiam, y reinó, dice, 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hijo de Abisalom. Bien, y anduvo, dice, en todos los pecados de su padre, quien era Roboam, que había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le hizo lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que este personaje no hizo lo bueno delante de Dios, sino que empeoró y asumió los pecados de su padre. Por eso cuán importante es cortar, romper y empezar un nuevo gobierno, una nueva dirección. Cuando las cosas salen mal, es limpiar la casa, cortar con todo y volver a empezar. Pero dice la palabra de Dios, por amor a David. Vemos también aquí el corazón de Dios de dar siempre una oportunidad, de dar una salida a su pueblo, porque siempre posiblemente había algún remanente, tal vez los sacerdotes, los levitas, que siempre fueron hombres fieles al Señor. Tal vez por amor a ellos, Dios siempre levantó a un hombre para poder mantener su palabra, su principio y sus propósitos para con su pueblo. Y esos fueron lámparas, alguien que daba luz, alguien que daba esperanza en medio de las tinieblas. Entonces aquí, ¿qué enseñanza podemos sacar? Que cuando a veces el líder es oscuro, el líder se desvía de la palabra, de los preceptos de las escrituras, y yo dije en un momento, y seculariza y mundaniza la iglesia, entonces ahí va comiendo aquello por debajo, todo el sistema ordenado por Dios para pervertirlo. Cuán importante es cortar como hombres y mujeres de Dios que tenemos liderazgo. Pero si nosotros no lo hacemos, Dios va a poner a personas ahí para mantener el gobierno de parte del Señor. Acá dice muy claro
Este personaje, Abiam, hacía lo malo, pero Dios tenía ahí hombres y mujeres, profetas tal vez, que se mantenían fieles, firmes, para que no caiga o no se destruya el propósito de Dios. Y bueno, y aquí dice que eso hizo Dios por amor a David, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Está hablando del corazón de David, salvo lo tocante a Urías el Eteo. Eso es cierto. Aquí hay una diferencia, que David... Dios lo nombra un corazón conforme a su corazón, un corazón perfecto delante de Jehová, a excepción de ese pecado. Pero a pesar de que se contaminó con otras mujeres, David nunca se inclinó a dioses ajenos, pero Salomón sí lo hizo. A pesar de que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, dice las escrituras, él se arrodilló frente a dioses ajenos. David no lo hizo. Entonces, ¿cuál es lo importante? ¿La mucha sabiduría del hombre o el corazón temeroso delante de Dios? David no era un hombre tan sabio como Salomón, pero él nunca se rindió a dioses ajenos. Es importante el corazón de nosotros delante de nuestro Creador. Y dice aquí, y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Es decir, Judá, el sur de Judá y el norte de Israel. Siempre hubo guerra, dice las escrituras. Los demás hechos de Abiam, este personaje maligno que hizo todo lo desagradable delante del Señor, murió, dice, hubo guerra y finalmente muere con sus padres y lo sepultaron en la casa de David, y reinó Asa, en su hijo, en su lugar. Miren, y aquí dice el reinado de Asa, un hombre que vamos a ver que era muy diferente, a pesar de que su padre no era una persona correcta delante del Señor. Y en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y este personaje, Asa, reinó 41 años en Jerusalén, dice las escrituras. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Hizo lo correcto, Asa. Vio todo en un desorden, vio dioses ajenos, vio que todo se estaba pervirtiendo y tuvo celo de Jehová e hizo diferente al otro gobierno que le había antecedido. ¿Por qué? Porque dice las escrituras acá 15:12. Este quitó del país a todos los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Quitó, erradicó a los sodomitas, que eran los homosexuales, prácticas sexuales indecentes, los quitó. Y aquí no hay un tema de ser homofóbico o no amar a los sodomitas, sino por las prácticas que ellos realizaban, fueron expulsados. Aquí hay una enseñanza también. Nosotros no podemos permitir el pecado ni las prácticas que son ofensa delante de Dios. Tenemos que erradicarlo de la casa del Señor. Tenemos que ser serios en mantener la santidad dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar y dentro de nuestro negocio o empresa que nosotros tengamos. Hay que ser celosos con las cosas del Señor. Eso no quiere decir que no amemos al homosexual, sino que proceda al arrepentimiento. Y estos sodomitas ya conocían el Torah, ya conocían a Jehová, habían visto de las cosas que hacía el Señor, pero persistían en sus pecados malsanos, en sus pecados indecentes, y fueron, dice las escrituras, expulsados de la nación de Jehová. Y quitó también todos los ídolos que sus padres habían hecho. Asa
tuvo la intención de cortar, de romper y de erradicar, de hacer una reforma diferente a todo lo que estaba ya contaminando, a todo aquello que se estaba pudriendo dentro de la casa del Señor y del pueblo de Dios. También dice las Escrituras 13, privó a su propia madre, pero según las Escrituras es su abuela, Maaca, primeramente de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre o abuela y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Fue radical. Tú puedes ser mi hermano, tú puedes ser mi esposa, tú puedes ser, no sé, el pariente más amado o querido para mí, pero si tus prácticas no agradan a Dios, yo tengo que reprenderlas, tengo que cortarlas, porque esa es mi función como sacerdote de mi casa, como sacerdote de mi negocio, como sacerdote de la iglesia. No permitir el pecado. Y eso hizo Asa. Fue diferente, hizo reforma integral, radical, y cortó toda la idolatría de su pueblo y las prácticas del pueblo que hacía. Pero acá dice el 14, siempre, no todo es perfecto, dice acá las Escrituras. Sin embargo, en los lugares altos no se quitaron. Esto es algo que yo veo una constante, algo que va de continuo desde David, desde Salomón. Adoraba, amaba al Señor, pero él mismo, Salomón, hacía sacrificios de 1000 animales en las cimas, en las partes altas. Y aquí dice que eso no se quitaron. Cuán importante es cerrar todas las puertas, no a un 98%, no a un 90%, a un 99%. Es a un 100% que nosotros debemos erradicar esas cosas en nuestro hogar, en nuestro negocio y mucho más en la casa del Señor. No permitir ser radicales en tema de pecado que pueda contaminar la iglesia, porque la iglesia es santa para adorar a nuestro Señor. Y acá dice, sin embargo, o lamentablemente, en los lugares altos no se quitaron esos ídolos. Esa era una práctica, ¿se acuerdan? Que siempre se hacía, mundana, no era una práctica cristiana. También dice, pero con todo su corazón, dice, fue perfecto delante de Jehová toda su vida y todo su gobierno, salvo esa situación, pero eso trae consecuencias. También metió, dice, en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él había dedicado, oro, plata, alhajas, para honrar al Señor. Importante ese gesto, pero acá vamos a ver, cuando tú no cortas, no eres radical totalmente, siempre va a haber una falencia, siempre Satanás va por ese lado, va a querer menguarte, va a querer destruir, va a querer pretender tu caída. Y aquí dice algo importante en el 18, alianza de Asa con Bet-Ahat. Hubo guerra, dice, entre Asa, Baasa, rey de Israel, todo el tiempo entre ambos. Eso ya es conocido. Judá al sur y la parte norte de Israel. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar de Asa, rey de Judá. ¿Qué está hablando? Que hubo un bloqueo de parte del enemigo para que no haya comercio, no haya paso por ahí, y se atrincheraron ahí. Entonces, dice aquí, tomando Asa toda la plata, el oro que había quedado en los tesoros de la casa, ¿de dónde? De Jehová, tomó las cosas de Jehová, dedicadas a Jehová, para honrar a Jehová, y todos los tesoros de la casa real, y lo entregó a sus siervos, y los envió al rey el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tambrimón, hijo de Isón, rey de Siria, un país enemigo, el cual residía en Damasco, diciéndoles, país vecino cercano a esa trinchera, a ese bloqueo de carreteras, podríamos decirlo. Aquí estaba este personaje, rey de Siria, cercano a él. Y dice, hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo,
he aquí yo te envío un presente de plata, oro, ve y rompe el pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y entonces este rey de Siria envió a los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Irón y Cineret y la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa se dejó de edificar Ramá y quedó en Tirsa. Es decir, ese lugar fue desbloqueado. Pero aquí hay algo importante. Asa no consultó a Jehová. Para esto, en el libro de Crónicas, vamos a volver a repasar estas historias, en el libro de Crónicas habla de que Jehová le da múltiples victorias al rey de Asa. Mostró su favor Jehová al rey de Asa por cuanto había erradicado todos los ídolos, había erradicado y había agradado esto al corazón de Jehová. Entonces Jehová respondió dándole y otorgándole victorias tras victorias, pero en esta ocasión no consultó a Jehová e hizo convenio, pacto. Es más, sacó de la casa de Jehová el oro, la plata que había sido dado como honra a Jehová e hizo un pago al rey de Siria para evitarse una guerra o un conflicto donde Jehová seguramente le habría dado la victoria. Olvidó consultar a Jehová. Miren, cuando tú dejas aperturas, no eres radical a un 100%, puedes ser radical a un 90, 98, 99%. Ese 1% que tú no cierras te puede significar tu caída. Finalmente vemos aquí muerte de Asa, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo. Mira, aquí habla del poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó. ¿Acaso no están escritos en el libro de Crónica de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Está hablando que en el libro de Crónica vamos a ver una forma más detallada de las victorias que Jehová le había otorgado. Pero sin embargo, primero, ¿qué pasó? No quitó los ídolos paganos de las prácticas mundanas del mundo de las partes altas. No quitó eso. Radicó todo en el pueblo, pero no quitó aquello. Y cuando se dio unas circunstancias, olvidó de consultar a Jehová, quien le había otorgado múltiples victorias, e hizo pacto con el rey de Siria. Eso no debió suceder. Y finalmente acá las escrituras dice que él en su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Acá vemos ya otro personaje. Pero aquí hay algo importante. Después de 41 años que según las escrituras este hombre gobernó Asa, finalmente sus malas decisiones lo llevó a estar enfermo. No sabemos, pudiera ser una presunción que fuere castigo de Dios para recordarle en la postrimería de su partida a la presencia de Dios, que debería depender de Dios. A veces Dios usa las circunstancias para volcarnos a nuestra mirada y nuestro corazón al Señor. Tal vez yo digo y presumo que esta enfermedad fue así, pero él no consultó a Dios, no buscó a Dios en su enfermedad de los pies, tampoco buscó a Dios, sino dice las escrituras. Esto lo vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 16, ahí está escrito, eso lo vamos a ver, pero acá yo tomo ese acontecimiento de Segunda de Crónicas que habla de lo mismo, de una manera un poco más detallada, y dice ahí que Asa no consultó a Jehová en su enfermedad, consultó a los médicos. Y esos médicos no son ahora como los que son hoy, ¿verdad? Eran brujos, eran hechiceros, eran santeros, que de otras formas pretendían curarle sus pies y no fue curado, no fue curado. Entonces, la enseñanza de Dios, la confrontación de Jehová contra el rey Asa era que él reflexione, pero él no reflexionó, consultó a brujos, hechiceros, santeros, y no fue sanado de sus pies. Dice las escrituras que
tuvo que ser enterrado con muchos óleos de perfumes, aceites aromáticos, porque sus pies herían, es decir, olían, estaría tal vez con una gangrena o se había podrido sus pies, se habrían abierto, no sé, como llagas, y eso olía mal. A la muerte él fue sepultado con aceites, ungüentos olorosos para que no se vea mal o huela o apeste, ¿verdad? Entonces, acá que vemos como aprendizaje. Yo me detengo aquí por lo que, bueno, lo que viene luego es el reinado de Nabab, que también hizo todo lo malo delante de Jehová. Entonces vemos reyes buenos, reyes malos, reyes buenos pero que se equivocan. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es, en el caso de Asa, fue radical de quitar los ídolos, pero dejó huecos abiertos que le trajeron su caída. Que él partió con el Señor o no, yo podría decir que tal vez que sí, que tal vez en el último momento clamó al Señor porque consultó a brujos, hechiceros y no le resultaron, tal vez en los últimos instantes de su vida, él clamó y reconoció, Señor, perdóname, solamente tú eres rey, solamente tú eres mi Señor. En todo caso, la enseñanza para nosotros, amada iglesia, es mantenernos firmes. Tal vez es muy fácil a veces comenzar, tal vez es muy fácil lo emocionalista, el deseo de todo nuestro corazón de hacer bien las cosas, pero en el proceso y en los tiempos es donde nosotros debemos mantenernos firmes, firmes y radicales delante del Señor. No permitir la contaminación de la iglesia, no permitir la contaminación en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo, empresa o negocio. No darle lugar a Satanás. Asa quiso hacer todo lo bueno, hizo un cambio, sí. Vamos a ver ahora el gobierno de Josafat, su hijo, pero dejó aperturas, dejó ventanas abiertas y Satanás hizo que él caiga, que no termine tan bien su gobierno, que hiciera pacto con el rey de Siria y eso no estaba permitido a los ojos del Señor. Bien, iglesia, entonces la enseñanza es ser de un corazón firme, estable. Fácil a veces es empezar con nuestras fuerzas, con nuestros ánimos, pero hay que mantenernos el día a día con el temor del Señor y depender de nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga.